Como en primera medida, como siempre, por supuesto, agradecer a todos los participantes del Centro de Estudios y Debates de la Seguridad Social, al cual pertenezco, porque me han compartido el espacio. Por supuesto, confieso que no soy el que más trabaja, acá siempre Laura, Erika, María Gabriela, bueno, otras, María Inés, toda gente que siempre trabaja mucho. Bueno, les quiero agradecer que me compartan y la posibilidad de ser parte de esta jornada tan interesante que nos han planteado para estos 2 días. Bueno, tenemos un panel muy interesante, es un panel de cierre, con personalidades muy importantes. Yo no lo soy, yo solamente me dedico a aplicarle un poco las reglas del debate a los expositores, que son quienes nos van a desarrollar temas muy interesantes por lo que estamos viendo aquí en el temario. Y el panel tiene un nombre, es Transitando la Seguridad Social en el siglo XXI. Yo de alguna manera tengo que introducir el tema o algunos interrogantes, y me puse a pensar cómo estamos transitando la seguridad social en el siglo XXI. Y dije, bueno, la realidad es que nosotros teníamos una agenda para la seguridad social, la veníamos tramitando o transitando en una especie de camino, ¿no? Que bueno, a lo mejor uno puede compararlo como cuando viene manejando en la ruta y está un poco nublado y empieza a ver que los nubarrones se ponen un poco más complicados y bueno, ya es todo un desafío, ¿no? Veníamos con algunas interrogantes referidas al mundo del trabajo, la inserción de la tecnología, la digitalización, el trabajo de los migrantes, toda esta gran incógnita de cómo hacer después para llevar o efectivizar las prestaciones, cómo garantizar un piso de protección social que nos garantice básicamente esta finalidad última que tiene la seguridad social, que es garantizar el ejercicio de la ciudadanía social, es decir, el ejercicio de los derechos a partir de determinadas prestaciones. No es solo lo económico lo que se pondera dentro de las políticas públicas de seguridad social, sino que por supuesto que lo único o lo que último uno busca es garantizar determinados niveles de igualdad, un poco lo que se planteaba en el panel anterior. También estaban como desafío el envejecimiento poblacional, todos temas muy importantes que nos venían preocupando antes del 2020, y de repente, bueno, en esta ruta que veníamos con el cielo nublado, se largó a llover, después se hizo de noche, y para colmo, como pasa en muchas rutas de nuestro país, anunciaron un cartel de obra y bueno, desaparecieron las líneas, así que estamos un poco perdidos porque irrumpió una pandemia que nos dejó dado vuelta. Entonces, bueno, la estamos transitando en este momento, en un momento muy delicado, con muchos y grandes desafíos. Creo que la pandemia ha acelerado algunos de los procesos, sobre todo lo que tiene que ver con el mercado, no con el mercado de trabajo, sino con el mundo del trabajo, cómo se han acelerado las tecnologías, los cambios, pero más allá de eso, lo que veo, o lo que uno ha podido ver, como la seguridad social ha sido una gran protagonista luego de la pandemia, ha sido la que salió a otorgar prestaciones, o fue convocada a otorgar prestaciones para atacar los efectos de la pandemia, y uno ve una suerte también de ampliación de los márgenes de actuación de la seguridad social, con prestaciones que no hubiésemos pensado nunca. Primero, que es una contingencia distinta a las que clásicamente conoce la seguridad social, ya no es o el accidente de trabajo, la enfermedad, la vejez, la muerte. Acá ha irrumpido de alguna manera un hecho súbito, imprevisto, que realmente nos hace pensar en otro tipo de prestaciones. Y junto con eso, otros tantos desafíos, como por ejemplo, ¿qué va a pasar? Bueno, porque uno, digo, lo que ve es estados que a través de la seguridad social le están dando prestaciones, no ante el desempleo, sino para mantener el trabajo. La prestación es distinta. Y también trae interrogantes, en ese sentido, sobre la sostenibilidad. ¿Cómo vamos a sostener estos sistemas a
a futuro. ¿Con qué prestaciones? ¿Y con qué finalidad? Siempre la finalidad última, por supuesto, son la idea del ejercicio de la ciudadanía social, de mantener niveles de igualdad que permitan a todas las personas llevar adelante el ejercicio de esa ciudadanía. Y bueno, el panel, precisamente con estas grandes expositores que nos plantea, trata de alguna manera todos estos tópicos. ¿Por qué? Porque el doctor Trucco nos ha traído algunos desafíos o, digamos, cuáles son los parámetros de las dimensiones del ámbito de la seguridad social, pero en la protección convencional, cuáles son los derechos que están establecidos a nivel internacional, y eso es muy importante porque, sobre todo, a mí me parece que en general es lo que termina marcando los estándares mínimos de cumplimiento. Eso, el mínimo que necesitamos nosotros reconocer para que todos puedan gozar de un derecho efectivo, porque todo lo demás está fuera del derecho, la verdad. Así que bueno, eso es muy importante. Por supuesto, el doctor Pulitconi nos hablará de los desafíos que existen en el mercado laboral. Es un mercado laboral incierto, ¿no? La seguridad social en un mercado laboral incierto tiene que ver con eso. Y luego el doctor Pedro Bagaña, bueno, nos hablará seguramente en general de estos desafíos que nos plantea la seguridad social. Yo no los quiero entretener más porque lo importante, como les dije, no soy yo. Vamos a escuchar primeramente al doctor Marcelo Trucos, es abogado egresado de la Universidad Católica, es doctor en ciencias jurídicas, profesor superior en ciencias jurídicas, docente tanto en el grado como en el posgrado, en distintas asignaturas, como Derecho Internacional Privado en el grado, y en el posgrado, en el doctorado, de distintas asignaturas que tienen que ver con la convencionalidad, con los derechos humanos. Fue secretario de Seguridad Social de la provincia de Santa Fe, y es autor también de diversos libros y artículos. Te dejo que arranques vos, tenés estos 20 minutos, y luego iré presentando a los otros panelistas a medida que van a ir dando su exposición. Bueno, te los dejo, Marcelo, así vos nos podés iluminar con tu sabiduría. Bueno, muchas gracias, Fabián, por la presentación. Muy buenas tardes. Gracias, por supuesto, a la doctora Erika Telo, Laura y a todo el equipo, ¿no? por la generosidad en invitarme. Solo una pequeña corrección, Fabián, para no invadir una incumbencia que no me corresponde. Fui secretario de Derechos Humanos de la provincia, yo porque precisamente mi ámbito de incumbencia son los derechos humanos, y acá, por supuesto, los especialistas en materia de seguridad social son ustedes, pero bueno, esa sola corrección. Y bueno, simplemente poder traerles en estos minutos, intento, como siempre digo, aportar algunas herramientas para seguir reflexionando entre todos, para seguir debatiendo estos temas tan interesantes, ¿no?, que nos ofrecen estas jornadas, y hacerlo también desde la dimensión convencional, hacerlo también desde el repaso por aquellos estándares, como bien decía Fabián, mínimos que el sistema de protección internacional de derechos humanos nos ofrece, pero por supuesto tratando de no ser reiterativo, con cosas por supuesto que ustedes ya saben, ya conocen, y seguramente a lo largo de estas jornadas se habrán reforzado, porque podríamos obviamente quedarnos o hacer un curso especial o un seminario especial si tendríamos que desmenuzar o tendríamos que profundizar los temas tan importantes que vinculan a la seguridad social con esta dimensión internacional de protección de derechos. Por eso he intentado seleccionar 4 o 5, digamos, dimensiones muy puntuales y muy concretas a modo de desafíos. Primero, decir, y por eso un poco a mi breve ponencia la llamé la protección convencional de los derechos humanos, es preguntarnos realmente cuál es el aporte de los consensos mínimos que los estados hemos dado en materia de protección internacional de derechos humanos. Ustedes saben que en la gran revolución que se produjo en la comunidad internacional a partir de la segunda mitad del siglo XX tuvo que ver precisamente con pensar que las personas no podíamos solamente quedarnos con la protección que provenía de nuestros estados a través de sus normas internas, sino que era necesario precisamente adoptar estos consensos mínimos y básicos para reforzar esa protección. Es así que, a partir entonces de la segunda mitad del siglo XX, emerge esta rama propia del derecho internacional, que es el derecho internacional de los derechos humanos, con una protección
que viene dada, obviamente, a nivel universal, pero que también tiene una protección propia a nivel regional, a nivel, por ejemplo, nuestro sistema interamericano. Y esto es muy importante porque nos va a permitir a los estados de nuestra región no solo compartir, digamos, reforzar la protección de derechos muy importantes junto al resto de los países del mundo, sino también poder ver particularidades propias, identidades propias, reforzar protecciones más locales, más domésticas y que tienen que ver con la realidad cotidiana de nuestros países en América Latina. Ahora, estos derechos que los estados fuimos reconociendo a nivel internacional, ¿cómo fueron receptados a nivel interno? Porque después viene ese otro desafío. Es decir, vamos reconociendo derechos en los tratados internacionales, en los pactos, en las convenciones, y luego vino ese otro momento de recepción de esas convenciones, y acá, como ustedes saben, hubo un gran debate. Es decir, los estados, al definir esa incorporación de los tratados internacionales, ¿cómo lo hacíamos? ¿Qué respetamos? ¿Cuáles son las reglas de juego con las cuales esos tratados internacionales se receptan en los ordenamientos internos? Y acá esta discusión, para ser claros, me parece que nos tiene que llevar a definitivamente aceptar que los estados, al momento de hacer esa incorporación o esa recepción, respetan la fuente propia de los compromisos internacionales. Es decir, que cuando Argentina recepta la Convención Americana de Derechos Humanos, cuando recepta el Protocolo de San Salvador en materia de derechos económicos, sociales y culturales, lo hace, pero también respetando cuáles son los principios rectores que iluminan al derecho internacional de los derechos humanos. Y esto es muy importante porque al momento, como ustedes bien saben, de tener que invocar, demandar y fundamentalmente aplicar esas normativas internacionales tuitivas de los derechos fundamentales, tenemos que saber bien como operadores locales, como operadores nacionales, que esos derechos volcados en instrumentos internacionales deben cumplirse fundamentalmente también teniendo en cuenta la interpretación que de esos tratados y del contenido de esos derechos realizan sus intérpretes auténticos y finales, que son los órganos internacionales. Porque por eso entendemos y por eso rescatamos y por eso es tan importante tener en cuenta, por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No solo porque nuestro país ha decidido, al momento de ratificar el Pacto San José, también aceptar la competencia de la Corte Interamericana, sino porque aceptamos, precisamente en ese tribunal regional, la autoridad para que pueda interpretar, que pueda realmente delimitar los alcances del contenido, no solo del Pacto San José, sino también de los demás tratados que integran el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Y por qué es importante tener en cuenta estos alcances? Porque, como bien dijo Fabián, no hay duda de que las convenciones internacionales en materia de derechos humanos representan pisos y nunca son techos para la protección de derechos. Y esto realmente me parece que lo tenemos que tener en cuenta, especialmente para los que trabajamos continuamente sobre derechos de distinta índole. Porque muchas veces se dice, bueno, a ver, ¿para qué adoptar tal normativa si eso ya está en los tratados internacionales, o a lo mejor hay normativas que reiteran algunos compromisos? Yo siempre digo que tener en cuenta los tratados internacionales sirve fundamentalmente para saber no solo qué es lo mínimo que tenemos que respetar en la norma local, sino también para aprovechar la norma local, para ampliar el contenido muchas veces y los alcances que pueden estar plasmados en esos consensos mínimos. Si yo tengo que definir o tengo que discutir una ley en materia de discapacidad, una nueva ley en materia de niñez, una nueva ley en materia de protección de las personas mayores, por supuesto que lo mínimo que tengo que tener en cuenta son las convenciones que se refieren a esas personas. Ahora, ¿cómo no aprovechar la oportunidad de esa normativa local para poder mejorar, para poder ampliar el contenido y la protección de esos derechos? Y lo mismo ocurre cuando tenemos que a lo mejor dictar una normativa en particular, o fundamentalmente cuando nos toca desde el rol de la función judicial, tener que generar una jurisprudencia que resulte realmente garantista de los derechos y las libertades de las personas. Porque esta idea de que las normas internacionales son pisos y no techos, también cabe para las interpretaciones emanadas de los órganos internacionales. Esto de
tener que seguir de manera vinculante la jurisprudencia de la Corte Interamericana, de ninguna manera obstaculiza o impide la posibilidad de que los órganos judiciales locales e internos puedan también superar la jurisprudencia internacional en la medida en que puedan demostrar de forma creativa que pueden ampliar todavía aún más el contenido y los alcances de los derechos establecidos a lo mejor por un tribunal internacional. Esto lo digo porque estamos viviendo con mayor fuerza durante la última década, y ustedes lo conocerán bien, el auge de lo que desde el derecho internacional de los derechos humanos y desde el sistema interamericano se conoce como control de convencionalidad. Y quizás, y a mí me parece de una manera errónea o de una manera equivocada, muchas veces se nos quiere llevar a la tensión, ¿no?, a la pelea, de que sí es más importante los fallos de la Corte Interamericana de los tribunales locales, o si tenemos que abandonar prácticamente la normativa local y centrarnos exclusivamente en la tuición o la protección que viene por parte de los instrumentos internacionales. Y yo digo siempre de que lejos de pensar las relaciones entre las normas internas y las normas internacionales desde esos escenarios de tensión o de conflicto, tenemos que empezar a asumir, y este es el discurso fundamentalmente de los derechos humanos, que debemos entender esa protección internacional en un sentido absolutamente complementario a las normas y las disposiciones que también tenemos a nivel interno, con un principio rector que debe guiar esa tarea de articulación entre lo internacional y lo interno, ni más ni menos que el principio pro persona. Por supuesto que el principio pro persona rige, por supuesto, como pauta siempre de preferencia normativa e interpretativa al momento de sopesar y al momento de valorar la aplicación o la garantía de derechos fundamentales. Fíjense que los derechos vinculados a la seguridad social tuvieron alguna cuestión polémica en el ámbito del sistema interamericano. Como ustedes bien saben, el Pacto de San José de Costa Rica visibilizó más que nada los derechos de naturaleza civil y política, reservando un artículo en general del pacto, como el artículo 26, a una enunciación prácticamente con un carácter progresivo en el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. Me parece que es un error decir de que el Pacto de San José de Costa Rica no trata para nada los derechos económicos, sociales y culturales, porque eso sería ser injustos con una de las características principales que tienen los derechos humanos, que es su carácter interdependiente e indivisible. No podemos pensar derechos en principio de naturaleza civil y político si no va acompañado de la garantía de derechos económicos, sociales y culturales y viceversa. No obstante, esta aparente invisibilidad en la Convención Americana de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sabemos también que eso fue remediado prontamente en el Protocolo de San Salvador, cuando ya ahora claramente se incorporan los derechos de la seguridad social en el texto de la Convención en el Protocolo de San Salvador. Ahora bien, tanto la Convención Americana como el Protocolo de San Salvador nos dicen a los estados, nos orientan a los estados, cuál es la manera más concreta y más efectiva para poder garantizar precisamente los derechos consagrados en los instrumentos. Porque esto me parece que también es un gran debate. La mayoría de los estados de la región, y especialmente Argentina, hemos ratificado absolutamente todas las convenciones en materia de derechos humanos, a nivel universal y regional. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos realmente efectivos esos derechos? ¿Para qué sirve tener ratificada la Convención sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, si luego al momento de cumplirlo en el día a día, si al momento de tener que emitir normativas, si al momento de tener que resolver los casos, luego esos mandatos convencionales se desconocen abiertamente? Podemos tener firmados absolutamente todos los tratados internacionales y luego el problema seguirlo teniendo porque al momento de hacerlos efectivos realmente no los cumplimos. Entonces el principal desafío no es tanto, mejor dicho, es importante la firma, pero el gran desafío es cómo realmente los hacemos operativos a nivel interno. Cómo los estados a través de sus distintos poderes honran el compromiso internacional asumido, y esto, fíjense claramente,
las principales convenciones internacionales nos orientan en este sentido. ¿Cómo se garantizan derechos? Y los pactos nos aclaran a los estados que estos derechos a nivel interno se garantizan principalmente adoptando y adaptando las normas que sean compatibles y que resulten conformes y adecuadas para la real tutela de los derechos y libertades reconocidos. Pero también nos aclaran estas convenciones que no solo basta con tener buenas leyes, buenas normas compatibles con los compromisos internacionales. Y esto muchas veces nos ocurre, y seguramente ustedes también se darán cuenta de que podemos tener una excelente ley en materia de seguridad social, podemos tener una excelente ley en materia de protección de personas en situación de vulnerabilidad, pero a lo mejor lo normativo no alcanza si luego no va acompañado, como dicen los tratados, de aquellas otras medidas de otro carácter que también acompañen el desarrollo normativo. Porque luego, si no va acompañado fundamentalmente de políticas públicas concretas, tampoco lo normativo va a resultar suficiente al momento de pensar en la garantía de esos derechos. Entonces me parece que esta es una reflexión también para los estados, si acompañamos muchas veces esos avances importantes a nivel normativo, pero si lo acompañamos también con otras medidas de carácter político. Por ejemplo, esto que se mencionaba recién, ¿no? La celeridad de los procesos, esto de estar atentos a lo mejor de cómo mejorar o optimizar procedimientos, de cómo abrir a lo mejor nuevas bocas de atención para las personas que demandan esa mayor celeridad, cómo articular entre los distintos órganos del Estado para poder brindar una mejor atención, cómo poder a lo mejor establecer mesas de diálogo que permitan de una manera mucho más cercana recabar a lo mejor cuáles son los principales inconvenientes que están teniendo los ciudadanos y las ciudadanas al momento de demandar el cumplimiento efectivo de determinados derechos. Y por supuesto, cuando hablamos de las otras medidas que deben acompañar lo legislativo, también incluimos las decisiones judiciales. Las decisiones judiciales son también las otras medidas que necesariamente deben acompañar a las normas que los estados podamos sancionar. En esto del control de convencionalidad hay una cuestión que también tenemos que rescatar y es la siguiente. Como bien dice la Corte Interamericana, descansa en los estados este cumplimiento de las normativas internacionales, pero este cumplimiento descansa no solo en el Poder Judicial, como a veces queremos achacar, sino también es un cumplimiento que descansa en los otros poderes del Estado. Es muy importante también tenerlo en cuenta. Porque como bien dice la Corte Interamericana, el Estado es uno solo. Al momento de firmar un compromiso internacional, el Estado asume una personalidad única y luego hacia el interior del Estado cumple o debe cumplir con esos compromisos, pero a partir de sus tres poderes. Por eso no podemos solamente descansar en el Poder Judicial, sino también pensar en los órganos administrativos, en los órganos ejecutivos y también en el órgano legislativo al momento precisamente de emitir normas que resulten compatibles con el respeto y garantía de los derechos humanos fundamentales. La Corte Interamericana, fíjense, si bien en sus primeros años, sus primeras décadas de trabajo, ya casi más de 40 años de su primera sentencia, se ha referido a aspectos que tenían que ver más que nada con acompañar los procesos de transición democrática. Vemos con mayor fuerza cómo durante los últimos años, durante los últimos 5 o 10 años, la Corte Interamericana ya se va metiendo a fondo con derechos que realmente era difícil avisorar que la Corte Interamericana pudiese delimitar sus alcances. Y muchos de esos derechos tienen que ver precisamente con los derechos vinculados a la seguridad social. Hoy ya nadie puede desconocer la importancia que tuvo el fallo Poblete Vilches versus Chile en el año 2018, o Muelle Flores versus Perú en el año 2019. Pero no tanto, bueno, uno puede recordar los hechos y tienen que ver con cuestiones, Poblete vinculado al derecho a la salud, terrible, el padecimiento del señor Poblete Vilches, si uno quiere leer una cuestión de extrema vulnerabilidad de una persona, incluso de una persona mayor, está en Poblete Vilches, lo que sufrió este señor hasta la muerte, ¿no? Le costó la vida misma.
y Muelle Flores, que es un caso en donde la Corte Interamericana aprovecha para expandir, para interpretar, para sintetizar los estándares en materia de seguridad social y fundamentalmente en materia previsional. En un señor en donde, ¿no?, la demora en el cobro de la pensión, fundamentalmente, y luego se le fue sacada, implicó también que el señor no tuviese los recursos necesarios para poder seguir adelante con una serie de proyectos de atención a la salud, sumándosele, como ustedes saben, ustedes recordarán, un montón de cuestiones que tenían que ver con situaciones de especial vulnerabilidad, la edad, la discapacidad, etc. Pero fíjense, uno podría preguntar, bueno, pero ¿qué tiene que ver un fallo contra Chile? ¿Qué tiene que ver un fallo contra Perú? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Porque el sistema internacional de derechos humanos utiliza estos casos testigos, por así decirlo, contra países, pero la interpretación que en este caso la Corte Interamericana realiza sobre el contenido de determinados derechos resulta vinculante para todos los estados que integramos la Convención Americana de Derechos Humanos o que integramos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, por eso es importante tener actualizada la jurisprudencia de la Corte Interamericana, porque en ella vamos a encontrar precisamente cuáles son esos estándares mínimos que nos van a permitir enriquecer y nos van a permitir también delinear cuáles son los alcances conforme a las obligaciones internacionales que nuestro Estado ha asumido. Y no quiero dejar en estos últimos minutos señalar simplemente dos cosas. Primero, la importancia de lo preventivo al momento de trabajar derechos, especialmente vinculados a la seguridad social. Muchos de los casos que llegan al sistema internacional se podrían haber evitado si hubiera existido una protección más cercana, una protección más directa, una protección realmente que el Estado haya llegado antes de producirse. Y esto es muy común cuando hablamos de derechos vulnerados en el ámbito de la seguridad social. ¿Qué hubiese pasado si hubiese llegado esta protección en un plazo más razonable? ¿Qué hubiese pasado si hubiese tenido un acceso a la justicia de una manera pronta? ¿Qué hubiese pasado si esta persona no hubiese sido...? Entonces, en esto me parece que es muy importante trabajar desde la función estatal, trabajar lo preventivo. ¿Cómo podemos diseñar acciones concretas para anticiparnos a las consecuencias? Porque después, cuando llegan las consecuencias y cuando hablamos de violaciones a derechos humanos, esas consecuencias terminan cayendo en reparaciones que muchas veces impiden volver las cosas al estado anterior que se encontraban antes de producirse el hecho dañoso. Eso por un lado. Y en segundo lugar, la reflexión que los quiero dejar es que cuando estamos hablando de obligaciones estatales en materia de derechos humanos, no tenemos que dejar siempre de pensar en el importante rol de aquellas personas que expresan la voluntad del Estado. Entonces, aquellos que tienen realmente responsabilidad para expresar esa voluntad del Estado, bueno, que lo hagan, que asuman esa función con el compromiso que exige de que cuando uno dice es el Estado quien asume el compromiso, también está sometiendo ese cumplimiento a las personas que expresan fundamentalmente la voluntad del Estado. Entonces me parece que con ese rol, con ese compromiso, es como debe asumirse el efectivo cumplimiento de los derechos fundamentales. Fíjense que, para cerrar, hay una cosa, me parece que es clave, ¿no? Los Estados asumen la obligación de facilitar el ejercicio del derecho a la seguridad social, adoptando medidas positivas para ayudar a los individuos a ejercer dichos derechos. Se impone la obligación, por ejemplo, en materia de seguridad social, de no regresividad frente a la realización de los derechos alcanzados. Esto nos demuestra que las obligaciones convencionales de respeto y garantía, así como la adopción de medidas de derecho interno, resultan fundamentales al momento de alcanzar la efectividad de esos derechos. En definitiva, estamos asistiendo a un momento, creo que con mayor contundencia y con mayor visibilidad, en donde la expectativa sobre el rol del Estado está siendo mucho más exigente, ¿no? La demanda por los derechos, lo vemos, es mucho más compleja, y en esa demanda de derechos no se demanda solamente del Estado el respeto a los derechos, una actitud pasiva, sino todo lo contrario, se exigen acciones efectivas
para garantizar el ejercicio de los derechos y las libertades. Muchas gracias. Bueno, perfecto, Marcelo, muy bien con el tiempo, una gran exposición. Bien, seguidamente vamos a escuchar al doctor Luis Buliconi. Luis es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Administración y de Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés. Actualmente, bueno, es secretario de Seguridad Social de la Nación, con lo cual es el máximo cargo en la materia. Ha sido gerente general del ANSES, tiene todo un recorrido y una larga trayectoria en ese organismo, y también ha participado o ha tenido gestión en lo que anteriormente fue el sistema de administración de fondos de jubilaciones y pensiones. También es autor de importantes libros y de artículos en materia de políticas sociales. Bueno, Luis, te dejo con el auditorio, es todo tuyo. Después yo te voy avisando ahí más o menos cuánto tiempo vamos. Ok, te agradezco mucho, Fabián. Buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias al Centro de Estudios y Debates de la Seguridad Social, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Rosario. Grandes amigos que he visto en la lista de asistentes. Está Mario Pacanini, que realmente debiera estar con la cámara y el micrófono deleitándonos siempre con su sabiduría. Está Daniel Elías, en fin, muchos amigos que he recorrido en las fotos, buenos nombres. Muy agradecido por la invitación. Realmente siempre es un verdadero placer sentarnos a conversar sobre algo tan relevante como es la política de protección social. La verdad que los paneles, el panel anterior fue muy rico en cuanto a la demostración de una dolorosa realidad. La verdad que coincido plenamente con tu resumen, Fabián, al inicio, y en lo sustancial con lo que nos anticipó Marcelo Trucco recién, en la visión de la seguridad social dentro del entramado de los derechos humanos. Y creo que ese es el nivel del debate en el que nos tenemos que centrar precisamente en un momento de la historia de la humanidad en donde esta pandemia que nos ha asolado nos ha puesto en negro sobre blanco la necesidad de repensar un montón de cosas. Y mi gran preocupación es que esta oportunidad pase de largo. Si nosotros analizamos tengo mis machetes a mano, pues si no, a mi edad me olvido de lo que quería decir. Yo no voy a hablar sobre el derecho a la seguridad social. Ustedes son todos estudiosos y estudiantes del derecho de la seguridad social. Yo les planteo la seguridad social como una política social y como una política enraizada, ni más ni menos que en la concepción de los derechos humanos. Y en ese sentido, la Argentina es una clara demostración de lo que significa el desorden de una sociedad que no alcanza a entender que las políticas deben ser diseñadas sobre el avance de grandes acuerdos nacionales, en donde los debates no deben estar atravesados por los problemas de la coyuntura, sino mirando a largo plazo. Yo me inicié en la seguridad social sin quererlo. Fue el pedido de un amigo que me hizo una consulta y fue allá a principios de los años 90. En donde el problema de la litigiosidad de la seguridad social era un problema. Se había querido solucionar durante el gobierno del presidente Alfonsín en 2 oportunidades, en el plan Austral y después en el plan Primavera. No se alcanzaron a implementar esas 2 consolidaciones de deudas previsionales. Eso se hizo recién en el gobierno de Menem, con los bonos de consolidación, no sé si ustedes se acordarán. Se pagaron $12.400 millones
por deudas previsionales. O sea, el sistema previsional venía con un problema y una gran litigiosidad, y en mi trayectoria dentro de ANSES la palabra litigiosidad ha sido un pájaro carpintero que me ha picoteado siempre la cabeza, y la verdad es que nunca le hemos puesto el cascabel al gato, y no cito el libro de Piñera, el autor de la reforma previsional chilena de los años 80. Entonces eso demuestra que el problema no está en las leyes, porque ha habido leyes de todo tipo, o no ha habido leyes. No ha habido ley de movilidad, ha habido ley de movilidad, ha habido ley de reparación histórica, ha habido derogación de leyes después de del diálogo argentino de los años 2000, donde por unanimidad se aconsejó la derogación de los regímenes especiales y diferenciales. Eso se hizo y tuvo que ser vetado, y no fue vetado sino porque hubo intereses que quisieron que se vetaran. Entonces, hemos ido y venido con esto, y el problema de la litigiosidad persiste. Y había un tucumano que allá nos dejó en los años 50, pero no en 1900, sino en 1850, nos dejó unos escritos póstumos extraordinarios, que era Juan Bautista Alberdi, que decía que el mal no está en las piedras, en las cosas, sino que está en las personas. Entonces uno puede hacer la mejor ley, el mejor código, la mejor constitución, y va a ver al día siguiente que está el mal tan vivo y coleando como antes de que se sancionaran esas leyes. Eso es un poco lo que nos advertía Marcelo Trucco recién respecto a las normas que dictamos, que pretenden alinearse a los principios, valores, criterios o mandatos obligatorios, y si se han cumplido con todos los requisitos de los tratados internacionales, cuando los incorporamos a nuestra legislación, pero después vemos que en la realidad seguimos con los problemas tan vivos y coleando como antes de ratificar esos tratados internacionales de derechos humanos y adecuar nuestras normativas a ellas. ¿Y por qué sucede eso? Fundamentalmente con las políticas sociales. Quizás todos somos muy sensibles a hablar de derechos humanos cuando la violación de los derechos humanos puede ser focalizada, quizás, y esto, Marcelo, discúlpame, me meto en un tema que es tuyo, y yo sé que quizás cometa algunas herejías, porque los derechos humanos son uno, pero bueno, yo siempre lo hago una reducción de un tema que obviamente es inmenso, como para ser gráfico, ¿no es cierto? Hablar de la dimensión política de los derechos humanos, en donde digo, a nadie, todos saltamos si vemos un caso de tortura, un caso de desaparición de personas, un caso de dictadura, todos saltamos rápidamente. Ahora, frente a la violencia que genera la pobreza en la niñez, a la violencia que genera la informalidad laboral, no reaccionamos. ¿No será quizás, y no pretendo ser filósofo, eso se lo dejo a Mario, que está presente, pero no será quizás que en esta, para llamarlo de alguna manera, dimensión política de los derechos humanos, tenemos a alguien a quien señalar con el dedo? Tenemos a alguien a quien decir, vos que sos milico, policía, o paramilitar, lo que quieras, torturar, desaparecer personas. Ahora, los derechos sociales no los violamos nosotros todos los días cuando discriminamos, cuando ignoramos, cuando nos es indiferente la pobreza. Quizás también no seamos ahí, no nos veamos a nosotros como violadores o partícipes o tolerantes con la violación de los derechos humanos. Vos, Marcelo, señalabas la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad, y yo siempre traigo también allí como ejemplo, como gran palanca movilizadora de una reforma verdaderamente cultural, que es lo que requiere la eliminación de las barreras para que las personas con discapacidad gocen de sus derechos, como es la educación inclusiva, que el sistema educativo nos pide tiempo para ayornarse, para formarse, para educarse. Fantástico, pero mientras tanto estamos violando los derechos humanos. O la pobreza. Bueno, sí, vamos a crecer y cuando crezcamos vamos a repartir, y los pobres siguen siendo pobres y violamos sus derechos.
¿Por qué no somos sensibles a estas violaciones cotidianas de los derechos humanos? Y las políticas sociales son y deben ser vistas desde esta dimensión. Porque las políticas sociales, como en este caso que nos convoca, la política de seguridad social, de protección social, también, como nos enseñaba Goldschmidt, tiene la dimensión normológica, que es, bueno, sí, fantástico, tenemos la 24241, o las miles de normas previsionales en una Argentina desordenada, en donde conviven sistemas previsionales de diverso rango. Tenemos la mitad de las provincias con las cajas transferidas, la otra mitad de las provincias sin tener las cajas transferidas. Ahora tenemos espacios de diálogo con el COFEPRES y con la coordinadora de cajas profesionales, como para tratar de que, manteniendo esas divisiones que están dentro de la estructura federal de la Argentina y respetando esa estructura federal, tratar de coordinar, tratar de tener una visión en común, pero seguimos con una Argentina que tiene políticas sociales absolutamente desordenadas. Y esa dimensión normológica está a veces disociada de las otras dos dimensiones, la dimensión ideológica, la dimensión de la justicia, como nos enseñaba Goldschmidt, y la dimensión sociológica, que es la de las conductas. Y retomo con este pantallazo o este posicionamiento a lo que decíamos al comienzo, en el sentido de que la pandemia ha puesto en negro sobre blanco la importancia que tienen las políticas sociales, la importancia que tiene la protección social para contener a la sociedad estructurada en el medio de una de las tragedias más grandes que hemos tenido en los últimos largos años, en donde el Estado, que muchas veces se denigra, ha tenido que salir a sostener empleos, fuentes de trabajo, ingresos, salarios. En todos los foros internacionales, de golpe la palabra protección social o seguridad social está en el candelero. Y esa es una preocupación. Esa es una preocupación porque todavía me pregunto si están vigentes los paradigmas sobre los cuales se construyeron lo que hoy entendemos como seguridad social. Hace poco, en la 109ª Conferencia Internacional de la OIT, hubo una reunión de la Comisión Recurrente, y fíjense el nombre, de Protección Social, en donde la Argentina llevó, y Daniel Elías estuvo participando en esas jornadas, la Argentina llevó una visión integradora de la protección social con el mundo del trabajo. Y no hablo del mercado del trabajo, porque prefiero hablar del mundo del trabajo porque es una cuestión bastante más compleja que solamente el mercado del trabajo, en donde parecería que hubiera una transacción entre dos iguales. Nosotros señalábamos allí la necesidad de que las recomendaciones 202 de protección social y la recomendación 204 de la OIT sobre la transición de la formalidad a la informalidad sean abordadas de forma conjunta. ¿Por qué? Porque no puede ser que la seguridad social, que ha demostrado su valía ahora a la luz del mundo, porque a veces pasa desapercibida, sea la culpable, a partir de su éxito, de tapar la sustancial naturaleza de los problemas que tiene el mundo del trabajo, también como uno de los elementos centrales para articular a una sociedad. Decíamos que hasta diciembre del 2019, los últimos años habían resultado ser, sin ninguna duda, el periodo de mayor acumulación de riquezas que ha vivido la historia de la humanidad. Nunca, como hasta diciembre del 2019, se habían logrado alcanzar niveles de acumulación de riquezas como lo había logrado la humanidad hasta ese momento. Sin embargo, también, y en forma paralela, jamás habíamos tenido los niveles de desigualdad que existen entre
más ricos y los más pobres del mundo. En ese contexto, si nosotros no, a partir de que vemos que tenemos una herramienta como son las políticas de seguridad social que nos sacan las papas del fuego, nos enamoramos de la herramienta, quizás lo que hacemos es estar tomando antifebriles y no combatiendo la infección. Porque hasta diciembre del 2019 habíamos visto que las reacciones de las grandes masas populares descontentas, insatisfechas con lo que el mundo, la economía global les venía proponiendo, se manifestaban no solamente en países subdesarrollados, en vías de desarrollo, en crecimiento, como ustedes quieran, del tercero, segundo o cuarto mundo. No eran solamente las manifestaciones de Chile, no eran solamente las manifestaciones de Colombia, no era solamente la insatisfacción de muchos sectores del trabajo que a veces no salen en los diarios, pero que están en el sudeste asiático, sino que también se daba en expresiones como por ejemplo la de los chalecos amarillos en Francia, la toma del Capitolio en Estados Unidos, las propias razones por las cuales una sociedad votó en Gran Bretaña para irse de la Comunidad Europea, todas esas razones sociológicas que llevan a las grandes masas de población a expresarse detrás de una visión de la realidad que demuestra, por un lado, disconformidad con lo existente. Pero lo que más me preocupa es el descontento canalizado hacia una visión de la sociedad en donde prevalecen criterios que están basados en principios violatorios de los derechos humanos, como es el desconocimiento de los derechos de los migrantes, como es encerrarse a sí mismo, como es una visión que desconoce la realidad de género, la desigualdad de género, que desconoce la pobreza, que desconoce la desigualdad, el deterioro de la calidad de vida del ciudadano. Eso es lo que nos tiene que llamar a reflexionar y a debatir si realmente el problema está en mejorar una herramienta o en mejorar la matriz sobre la cual esa herramienta se tiene que aplicar. Miren, las cosas que parecen olvidadas resucitan con una virulencia que no nos tiene que llamar a sorpresa. Yo doy todos los años un seminario en un posgrado en la Universidad Católica de Córdoba sobre la educación desde la perspectiva de los derechos humanos y pongo siempre como ejemplo sobre lo que es la visión de la persona con discapacidad una propaganda de la Alemania nazi en donde comparaba lo que cuesta mantener a una persona con discapacidad y lo que cuesta mantener a una persona de raza aria pura, como justificativo para lo que fue el proyecto T4, Tiergarten 4, de exterminio, y primero esterilización forzada y después de exterminio de las personas con discapacidad porque eran demasiado caras para el Estado. Eso fue el inicio de la tragedia que terminó siendo la Shoah, el Holocausto. Se empezó con las personas con discapacidad. Señalaba que en esa misma época, años antes, la esterilización forzada era respaldada no en la Alemania nazi, sino en Estados Unidos por un fallo de la Corte versus Bell, en donde el juez Holmes, que fue el vocero de la mayoría, fue un voto que dijo que 3 generaciones de idiotas era suficiente y por lo tanto se declaraba la constitucionalidad de la esterilización forzada de personas con discapacidad, tuvo un solo voto en disidencia. Y una alumna en este seminario, mientras yo decía esto y mostraba esto, me pasó por WhatsApp una foto de Vox, del partido de extrema derecha español, en donde compara, así como los nazis comparaban lo que costaba una persona con discapacidad contra una familia,
Vox en su campaña electoral comparaba lo que cuesta un MENA, un menor inmigrante no acompañado, con una jubilada, una pensionada. Como ven, las formas de razonar los problemas están allí a la orden del día para alarmarnos. Por lo tanto, mi preocupación, y eso les ruego que generemos los ámbitos de debate, mi preocupación es que estemos construyendo una sociedad en donde la protección social no va a ser la panacea, no va a ser la salvación. Porque la protección social contra contingencias debiera ser una línea, una política igualadora, como se dijo hoy, compensadora, como se dijo hoy, niveladora, como se dijo hoy, pero debiera ser ese piso de protección social al cual algunos pocos debieran caer, algunos pocos debieran necesitar ese piso de protección social, porque debiéramos tener una sociedad más justa, más respetuosa de los derechos humanos, en donde no fuera necesario litigar, como venimos litigando en la Argentina desde que yo tengo prácticamente mi matrícula en vigor. Así que lo que sí, lo que es el reloj que me decía que se acabó el tiempo. Por eso la propuesta que hago al centro es que nos juntemos a debatir realmente si la seguridad social debe contribuir no solamente a atender la contingencia, sino a pensar realmente si no necesitamos una sociedad más sólida, y eso es responsabilidad de todos. Es responsabilidad de los representantes gremiales, es responsabilidad de los representantes políticos, es responsabilidad de los que tenemos funciones de gobierno, sí, pero es también responsabilidad de las universidades, de los profesores que están frente al aula, de las escuelas, en donde estas cosas se tienen que enseñar, estas cosas se tienen que aprender. Estamos aprendiendo cosas que nos sirven para el mercado de trabajo, lo dicen en todas las reuniones vinculadas al mundo del trabajo. Las escuelas y las universidades no están formando a los jóvenes con las habilidades que el mercado de trabajo necesita. Lo que yo les propongo es que no solamente los formemos en las habilidades que el mercado necesita, sino en las habilidades que una sociedad justa necesita. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis. Excelente la exposición. Bueno, después seguramente habrán algunas preguntas cuando terminemos el panel. Bien, seguidamente vamos a escuchar al doctor Manuel Pedro da Cruz Bagaña, me dijo que lo había pronunciado bien. Bueno, Manuel es agregado en Dirección de Empresas de la Facultad de Economía de la Universidad Nueva de Lisboa, es doctorado en Ciencias de la Decisión de Wharton School de la Universidad de Pensilvania y tiene un MBA en la Facultad de Economía de la Universidad de Nueva Lisboa también. Bueno, actualmente se desempeña como asesor de la Secretaría General de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social y es profesor jubilado de la nueva School of Business and Economics de Portugal. También ha sido presidente del Consejo de Administración del Instituto de Gestión de Fondos de Capitalización de la Seguridad Social, entiendo, de Portugal. Bien, vamos a escuchar al señor Manuel Pedro da Cruz Bagaña. Yo, Manuel, en todo caso, le voy a ir pasando también algún mensaje por directo, a ver cómo estamos con el tiempo, en todo caso. Es todo tuyo el auditorio, Manuel. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Para mí es buena noche, ya pasará la medianoche. Para mí ya es los 4 y no los días 3. Yo no soy nativo del idioma español, soy economista, no abogado, no jurista, entonces necesito de un poco de apoyo y voy a compartir la pantalla con... buenas tardes a todos y a todos. En primer lugar, quisiera felicitar al Centro de Estudio y Debate de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de Rosario por la organización de estas jornadas con un tema tan actual como continuidad, rupturas y desafíos de la seguridad social en tiempos actuales.
En 2020, como resultado de la pandemia, todos los aspectos de nuestras vidas han cambiado por completo, lo que nos pone ante el dilema un momento de ruptura, un momento de continuidad. Y estos son, sin duda, el principal reto actual de la seguridad social. Una ruptura y un cambio de perspectivas de los derechos humanos, como habíamos oído ahora, o la continuidad de los sistemas tal que era 2 años atrás. En segundo lugar, quiero saludar los miembros de este painel. Es un orgullo partilhar con tan distintos expertos. Y en tercer lugar, me permitan extender un saludo especial a la Universidad de Rosario, de la secretaria general de la OIC, doctora Gina Riano, que envía las felicitaciones para la organización de estas jornadas y en particular de este panel. A doctora Gina estaba previsto hablar hoy, pero no puede estar presente por razones de un compromiso hecho hace mucho tiempo. No soy jurista, no soy abogado, entonces no voy a discutir cuestiones de derecho o de acceso a justicia. Pero el título de este panel sugiere que la seguridad social no se ha adaptado al siglo XXI. Fabián ha hecho la cuestión cuando ha hecho la presentación. Y los retos que nos han planteado los primeros 20 años de este siglo, en particular con el desarrollo de nuevas formas de trabajo, el impacto de nuevas tecnologías, formación, inteligencia artificial, etc., la seguridad social probablemente no había dado respuesta ainda a esos nuevos retos, a estas nuevas formas de trabajar. Y probablemente la pandemia, haciendo realidad los riesgos y desafios, criou retos, pero também oportunidades para discutir e pensar a perspectiva da proteção social e da seguridade social. Nessa apresentação, vou tentar falar um pouco, uma mensagem com 4 ideias principais, olhando um pouco para qual era o mundo 2 anos atrás, e a América Latina, eventualmente, das respostas que os diferentes países han dado à crise e quais são os retos e o futuro que podemos pretender para a proteção social. Eu vou também, me perdoem, vos transmitir um pouco qual ha sido o papel da OIC, Organização Ibero-Americana de Seguridade Social, durante a pandemia em termos de gestão de informação. A pandemia ha provocado ou ha generado uma crise mundial e, ao mesmo tempo, uma oportunidade para poner em valor os sistemas de proteção social e sua remodelação para garantizar um desenvolvimento sustentável. E hecho 1, o facto 1, lo queria presentear. Lo creo que a seguridade social de nenhum país estava preparado para uma pandemia. Independentemente do nível de desenvolvimento, do nível de proteção social que existia, nenhuma sociedade estava preparada. Todas as organizações internacionais presenteiam em seus diferentes informes que esta crise ha dado resposta, ha dado lugar a uma resposta mundial de proteção social sem precedentes, pero também nos chamam a atenção que as respostas não sido desiguais. A resposta ha sido muito mais ampla do que se podia esperar, pero não tão igual como era desejado. E esta ideia de uma resposta mundial de proteção, eu creio que está muito visível na frase que tenho na pantalla
que foi tirada do Informe Mundial sobre Proteção Social que a OIT ha apresentado ayer, diz que é se alguma esperança desta crise é o potente recordatório que ha proporcionado a importância crítica de invertir em proteção social. Luis, que me ha precedido, ha llamado la atención para la cuestión de los derechos humanos en la perspectiva de los niños, en la perspectiva de la pobreza. Y yo creo que la respuesta que los países han dado a la pandemia fue una respuesta que en alguna medida ultrapassou os problemas de la cuestión de los derechos humanos. Pero también tenemos que ter consciência de lo seguinte, que la pandemia, para mí, ha 4 mensajes muy importantes. Primero, que la respuesta ha sido muy fuerte, la respuesta ha sido más ampla no ámbito que tradicional, pero también ha mostrado los límites de la protección social. Mejor, ha mostrado la falta de protección social o el nivel insuficiente de la protección social, en particular para algunos grupos. Y no necesito de vos recordar las mujeres, los niños, los discapacitados, etc. También, muy importante lo que creo, es que la respuesta a la pandemia ha traído un aumento del papel del Estado en la gestión y el funcionamiento de la protección social. Y ese aumento del papel del Estado ocurrió sin grandes debates ni críticas. Los debates de crítica que habían ocurrido en diferentes partes del mundo antes de la pandemia prácticamente desapareceram, não foram visíveis face ao aumento da participação do Estado, incluso de aqueles que poderiam estar abogando no Estado mínimo. Eu creio que este foi um aspecto positivo. Agora, não sabemos como lo podemos aprovechar para mejorar el futuro. Pero la pandemia ha también ampliado las desigualdades. En particular, y ahora hablando, por ejemplo, de la América Latina, debido a un alto nivel de la informalidad, debido a la falta de protección y a baja productividad. La pandemia ha ampliado algo de la división desigual del trabajo. Yo creo que la ampliación de las desigualdades, la ampliación de esa división desigual del trabajo, lo debemos mirar como una oportunidad más fuerte para mirar, para estudiar, para mejorar o minorar esas diferencias. Y lo debemos pensar que antes de la pandemia, por ejemplo, que son números de la América Latina, no de todo el mundo, pero antes de la pandemia, por ejemplo, 23% de la población no eran cubiertos por sistemas no contributivos. Por ejemplo, más del 50% de los empleos eran informales. Y 50%, mitad de los ocupados aportaban al sistema de pensiones, o mitad no aportaban a los sistemas de pensión. Estas eran realidades antes de la pandemia, realidades, en este caso, de la América Latina. Pero si pensamos en otras partes del mundo, habría también muchos aspectos a considerar. También tenemos que pensar que durante la pandemia ocurrió después de 10 años en que algunos de los desarrollos
de períodos anteriores desapareceram ou estavam desaparecendo. Então, por exemplo, a redução da desigualdade se estancou na segunda década deste ciclo. Isso não apenas na América Latina, em diferentes partes do globo, do mundo. Por exemplo, em meu país, em Portugal, a redução da desigualdade, la velocidade de redução de desigualdade se diminuiu durante este ciclo. Então, a pandemia ha traído a necessidade de discutir a necessidade de atuar em algum destes áreas. Algumas das medidas que han sido tomadas, vos las conheceis. A suspensão de contribuições, a redução de contribuições, como uma forma de permitir a las empresas tener más capacidad y también permitir a los trabajadores un ingreso superior. Por ejemplo, la posibilidad que ocurrió en algunos países de retirar fondos de los fondos de capitalización. La posibilidad de jubilación anticipada como una forma de poder ter algún ingreso. La posibilidad en diferentes países de layoff, la posibilidad de suspender durante un plazo de tiempo las contribuciones para la seguridad social, la ayuda de los estados, los impuestos, de los fondos de los impuestos para pagar parte de los salarios de los trabajadores. En otros casos ha habido una ampliación del valor del subsidio de desempleo, ampliación de las personas con derecho al subsidio de desempleo. Essas medidas, particularmente medidas monetárias, tiveram largo impacto e elevados valores. Por exemplo, e agora focando na América Latina, houve em diferentes países um total de 100 novas transferências monetárias. 56% das medidas que han sido tomadas eram medidas de transferências monetárias. As transferências cobriram 60% da população. Antes da pandemia, e este é o número para a América Latina, mas provavelmente há números similares, valores iguais para outros países. Antes da pandemia, 20% da população era coberta por transferências monetárias de apoio para minorar o impacto da pobreza. Com a pandemia, veio a ser 70% da população. E essas medidas tiveram impacto grande e custo elevado. Basta pensar, por exemplo, que algumas dessas, que em promédio, essas medidas são iguais a 2,3 vezes o gasto médio com programas condicionados de pensões não contributivas. Agora, nós poderemos pensar em termos do futuro. Será possível manter estes níveis ou não? Será possível continuar com estes níveis de ajudas? É uma questão que temos que pensar, é uma questão que vai nos levar a discutir a sustentabilidade do sistema. E algo que para mim é muito claro é que temos que pensar em novas formas de financiação da proteção social, novas formas de financiação da atividade social. Muitos dos problemas resultam de que a estratégia para discutir, para solucionar minorar os efeitos da pandemia, foram soluções não contributivas. Soluções que são completamente diferentes do que muitas vezes pensamos como a
proceso habitual, o proceso mais razonável da atividade social. Contribuímos e depois recebemos benefícios. Lo que a pandemia ha traído para la escena, o lo que la pandemia ha nos mostrado o evidencia más fuerte, era la necesidad de la parte no contributiva. Probablemente todos nós lo sabíamos, pero con la pandemia pienso que fue un aspecto positivo la conciencialización de ese facto. Con ese objetivo, pretendiendo ayudar la decisión, pudiendo ayudar a los diferentes países a discutir y a hacer frente a la COVID, la Organización Ibero-Americana de Seguridad Social tuvo dos estrategias. Una estrategia en 2020. Fue una estrategia de monitorización de las diferentes medidas adoptadas por los gobiernos de Iberoamérica. Fue una estrategia de desarrollo de herramientas de seguimiento, de consulta permanente, con análisis técnicas, recomendações a las diferentes instituciones, con diálogos de diferentes tipos, diálogos ministeriales, diálogos más técnicos. Y coordenando información e intercambio de conocimientos y buenas prácticas en los diferentes países. Y también con problemas de formación y difusión permanente, por ejemplo, con semanalmente difusión sobre lo que los diferentes países de la Iberoamérica estaban haciendo. En el corriente año, en 2021, la estrategia ha cambiado focando en la vacunación, con los análisis técnicos y recomendación, con intercambio de experiencia, con herramientas de seguimiento de los procesos de vacunación, del desarrollo de la pandemia, con permanente monitorización y recompilación, con información e información. Si vosotros pretendéis saber, ter conocimiento cómo está hoy, cuáles fueron las diferentes decisiones, las diferentes estrategias, las diferentes herramientas de diferentes países de la Iberoamérica, tienen toda esa información en la página de la OIS. No estoy aquí, no es una cuestión de propaganda de la OIS, es una cuestión de dar a conocer la existencia de una información muy completa sobre todo lo que ha sido hecho en términos de la COVID y de la vacunación. Yo creo, para finalizar, que los principales retos que tendremos de la pandemia o los próximos periodos es la dificultad de los sistemas de capitalización frente a grandes ciclos. Yo creo, y es más fuerte en algunos países que en otros, que la dicotomía capitalización-reparto es algo que probablemente, lo espero, ha desaparecido. Lo que necesitamos es una complementariedad entre las dos perspectivas. Un otro aspecto relevante e importante con la pandemia es la informalidad. Porque muchas veces habíamos pensado que la informalidad era malo, pero también mirábamos la informalidad como un salvavidas en momentos de crisis. La informalidad era un salvavidas cuando para las personas que en momentos de crisis estaban desempleadas. Porque la informalidad continuaba a existir. Lo que la pandemia ha demostrado es que cuando para una economía, paran todos. Y entonces, creo que una cuestión es la cuestión de la informalidad.
Probablemente hoy muchas más personas tienen conocimiento, tienen la conciencia de los riesgos de la informalidad. Probablemente muchas personas que estaban normalmente en mercados informales, en trabajos informales, tienen hoy una conciencia diferente de lo que tenían 2 años atrás. Lo creo que las políticas públicas deben tirar ventaja, aprovechar ese momento, focando en la disminución de la informalidad. Esperando que con ese conocimiento traer más personas para la formalidad. Y claro, tenemos que pensar en nuevas formas de trabajo. Y la última nota, la última mensaje que yo quería decir era lo siguiente. Esto no es pesimismo, pero lo creo, y los últimos meses lo han demostrado, nós temos que preparar para nuevas pandemias o para nuevas crisis en los próximos años. La pandemia, con todas las diferentes variantes, ha sublinhado la necesidad de estar siempre presentes, la necesidad de atacar estas situaciones. Muchas gracias. No, muchas gracias, Manuel. La verdad también impecable, muy bien con el tiempo, todos los expositores. Bueno, espero, o por lo menos en lo que a mí me parece ha sido un panel muy enriquecedor. Hemos tenido temas variados, pero básicamente mucho ha girado en torno a lo que tiene que ver con la perspectiva de derechos humanos o cómo hacemos para efectivizar el derecho de la seguridad social. En ese sentido, bueno, creo que Marcelo Trucco nos hablaba un poco del refuerzo de la protección social, ¿no? de esta idea del derecho internacional de los derechos humanos como el refuerzo de la protección social y el papel que juegan, en ese caso, la interpretación de los órganos internacionales que establecen esos pisos de protección, por supuesto, con lo importante que significa el control de convencionalidad como garantía de esos pisos. Y bueno, para cerrar también, de alguna manera, nos estaba indicando allí que los esfuerzos que deben realizar los estados después de la firma o de la suscripción de los convenios internacionales también pasan por establecer las normas internas que, digamos, que hagan posible u operativo esos derechos, el Poder Ejecutivo que también establezca los mecanismos administrativos que pongan en funcionamiento esos derechos y que los jueces en sus sentencias de alguna manera respeten los compromisos y la interpretación internacional. Por supuesto también remarco lo necesario de la prevención y el rol que tienen en esto los representantes del Estado, no solo el firmar sino el compromiso internacional, sino también luego de intentar cumplirlos, o de tomar todas estas medidas dentro del derecho interno. Bueno, el doctor Buligoñi también tenía esta importante perspectiva, sobre todo me interesó mucho, bueno, más allá de todo este panorama que nos hacía, ¿no? Del mundo del trabajo, de la dimensión, o de esta desfasaje que existe entre la dimensión normológica de la seguridad social como que estuviese disociada de la dimensión sociológica y diquelógica, esta oportunidad que nos da la pandemia de poner blanco sobre negro, o en realidad el hecho de que pone blanco sobre negro cuáles son los problemas que tiene hoy la sociedad en materia, en el mundo del trabajo y cómo son, va generando determinadas situaciones de pobreza, sobre todo teniendo en cuenta esto que nos planteaba muy interesante del proceso de gran acumulación de riqueza, pero generador de una gran brecha de desigualdad. Entonces nos llama a pensar sobre qué es lo que tenemos que debatir. ¿Mejoramos la seguridad social o mejoramos la matriz sobre la cual está montada la seguridad social? Bueno, es un interrogante, pues un planteo realmente muy interesante y muy importante. Y Disculpame, cerró. Adrián, ahí el Sí. doctor Buligoñi levantó la mano, a lo mejor de primera mano podemos escuchar su conclusión. Dije Disculpame, algo. Gracias, Erika. Fabián, No quería interrumpirte, Fabián, pero estaba justo en eso. Sí. Y
la preocupación de todo esto es que estos movimientos, esta forma de razonar, estas cosas que se han exteriorizado en distintas campañas políticas o reacciones sociales, que ya, como dije, no están limitadas a los países de la periferia en los términos del Papa Francisco, sino en los términos del mundo que tiene el poder económico, nos tiene que alertar de que lo que está en riesgo es la estabilidad del Estado social, que decía Mario Paganini en el chat, o la necesidad de acceder realmente o de reconstruir lo que fue el estado de bienestar y acceder a un estado social. Y están en juego la vigencia de las normas de convivencia democráticas, están en juego las pautas fundamentales de la República y el riesgo que se corre si seguimos transitando por un camino en donde, de vuelta, la protección social no debe ser la ambulancia y no debe ser el manto que acalle esas reacciones. El riesgo que tenemos es que perdamos lo más valioso, que son las reglas de convivencia democrática y las normas de la República. Ese es el riesgo verdadero que está detrás de todo esto que la pandemia, como tú bien decías, ha puesto en negro sobre blanco. Simplemente eso, gracias. Por supuesto, mira, estoy muy de acuerdo con lo que vos estás expresando. Inclusive había tomado una frase muy interesante que vos pusiste en tu pasaje, de esta idea de que lo necesario es convertir a la seguridad social, por supuesto, en una herramienta que llegue y que sea eficaz, pero que, o la interpretación que pude condensar, es que la necesitemos de alguna manera lo menos posible, porque lo que tenemos que generar son mayores niveles de igualdad, de manera que digamos, que se produzcan la menor cantidad de carencias. Eso entiendo que siempre se genera en una sociedad donde las brechas de igualdad, perdón, de desigualdad sean las menor posible. Y es bajo esa idea, digamos que bueno, uno logra que no se rompan las relaciones sociales, las reglas, digamos, de convivencia social, que es un poco lo que marcabas. No sé si Claro, perfecto. es difícil explicar lo que piensa otro también, ¿no? Pero bueno, yo trato de condensar un poco. Si lo estoy reflejando mal, me lo decís en todo caso. Bueno, de la exposición de Manuel da Cruz Bagaña, bueno, creo que plantea concretamente esto que también nos planteaba Luis. Hay una bisagra con la pandemia, es una oportunidad para ver cuáles son los retos. Y bueno, nos pinta un poco el panorama de América Latina, el aumento de las desigualdades, es decir, a las desigualdades que teníamos se sumaron nuevas desigualdades, el aumento, digamos, de las desigualdades estructurales por los niveles, digamos, los altos niveles de informalidad, los problemas de distribución, la distribución desigual del trabajo, el incremento de la pobreza. Bueno, ante esto, obviamente, plantea, se tomaron algunas medidas coyunturales, sí, estas medidas de asistencia, la suspensión de las contribuciones, todas tendientes a conservar el empleo y a mantener de alguna manera algún nivel de consumo que permita subsistir. Y bueno, esas medidas resultaron, por supuesto, a través de transferencias monetarias, pero tenemos que plantearnos hacia el futuro si eso se puede mantener, y en todo caso, algo que de alguna manera yo había introducido, bueno, ¿cómo financiamos esto de acá en adelante? Esta dicotomía. Vamos al sistema, estamos en el sistema contributivo, vamos a un sistema universal, digamos, ¿qué somos? Bismarck, Beveridge, o como se pronuncie, pero bueno, ¿cómo lo vamos a financiar? ¿Y con qué finalidad? Bueno, después nos deja planteado también toda la estrategia de la OIS de acompañamiento y de análisis. Creo que sí, el mayor interrogante es ¿cuáles son las prestaciones de acá a futuro? ¿Cómo las vamos a financiar? ¿Qué es lo que queremos hacer con la seguridad social? Para cerrar, bueno, quiero también pedirle disculpas a Marcelo, que no solamente me equivoqué de universidad, sino de cargo, que había sido secretario de Seguridad Social de la provincia. Bueno, fue un error casi imperdonable. Bueno, quería ¿Puedo cerrar decir diciendo eso. solo una cosa, Fabián? Sí.
¿Cómo no? Era, bom, é o seguinte, estava falando de aumento da disparidade, e eu falei da América Latina, pero também creio, indo em algumas das questões de Luís, que provavelmente, por exemplo, em alguns países da Europa, os problemas foram adiados, por exemplo, com todas as medidas tipo layoff. E provavelmente em 2 anos teremos as consequências, porque a situação não pode sostener permanentemente. Provavelmente teremos que ter em atenção que em alguns países mais desenvolvidos, que provavelmente tenham maior capacidade financeira para suportar a pandemia, pero se não cambiamos algumas das perspectivas, o financiamento irá terminar e então os problemas volverão. Eu foquei na América Latina, pero estou convencido que os problemas, por exemplo, em muitos países da Europa serão a prazo muito similares. Bien. Como as ideias de Luisa sobre os amarillos em Francia. Coincido contigo, Manuel, realmente has puesto el punto sobre la I. Hay una reflexión, Michael Sandel, un filósofo americano actual, creo que enseña en Princeton en este momento, escribió un libro muy bueno, publicado recientemente, que se llama La tiranía del mérito, y ahí señala que parte del problema para avanzar a un mundo en donde haya menos desigualdad, en un mundo en donde haya más formalidad, es que precisamente los representantes de ese pensamiento más progresista, que fue un poco el motor basado en las teorías de Rawls y de Dworkin y demás, que generaron el estado de bienestar, han perdido su norte. Y él señala un ejemplo: si ya no representan a las masas trabajadoras, que eran precisamente los motores sociales del cambio político que permitió ese avance. Y pone como ejemplo lo que señaló Hillary Clinton cuando perdió su elección con Donald Trump. Y dijo: está bien, perdí la elección, pero a mí me votó la parte más inteligente de Estados Unidos, la costa este y la costa oeste. Todo el medio, el corazón duro de Estados Unidos votó a una expresión política misógina, intolerante, xenofóbica y demás. Entonces, el riesgo que corremos es que no existan expresiones políticas que exterioricen ese sentimiento de necesidad a transitar hacia un estado social en donde la desigualdad sea un problema, la informalidad sea un problema, la existencia de las contingencias sociales que está llamada a contribuir a solucionar la seguridad social no sean un problema, no sean vistas como un problema. Entonces, de nada nos sirve tener una excelente ley de riesgos de trabajo si no se eliminan los factores que generan el riesgo. Ese es un poco lo que decía Marcelo hoy en día. Así que bueno, como veo que coincidimos mucho en la naturaleza del problema y en las preocupaciones hacia el futuro. Portugal hace años, en 1920, ha desarrollado 5 leyes muy avanzadas, pero 30 años después, 1950, no las había implementado ainda. Es solo un otro ejemplo. Bien, yo sé que hay muchos amigos con ganas de opinar, pero lamentablemente tenemos que entregar el espacio antes de las 8, así que nos apura un poco los tiempos. Quiero darle lugar a Erika a dar unas palabras de cierre, bueno, para poder celebrar de esa manera tanto este panel, que me pareció magnífico, por supuesto, como todo el desarrollo de las jornadas. Erika, te cedo la palabra. Gracias a todos los que están hasta el final, gracias a los expositores de esta noche de cierre.
que realmente es de excelencia. Les agradezco su tiempo, gracias por participar de este centro que es justamente de estudio y debate. Nosotros siempre nos planteamos un proceso, digamos, ¿no? El planteo de los problemas. Nosotros somos apasionados de la seguridad social porque es lo que tenemos como denominador común todos quienes estamos en el centro. Y permítanme nombrarlos a todos porque siempre como que la cara somos Laura y yo, pero con nosotras trabaja, bueno, Fabián, que hoy moderó, está Marinés de Vicé, Marisol, Valeria, Laura Sequeira, Flavia Grifa, Adriana Nata, Camilo, Juan Gabriel, María Gabriela, son todos los que trabajamos y pensamos todo el tiempo cuáles son los temas que nos preocupan, a quién podemos llamar para que nos haga pensar, debatir, y después siempre tratamos de no quedarnos en la queja o en el debate, sino tratamos de ver cómo podría ser una conclusión y planteárselo a quienes tienen la oportunidad de representarnos o estar más cerca de la solución para ese problema, para que conozcan un poco lo que pensamos. A veces nos da resultado, a veces no. Un poco esta jornada fueron la conclusión, podríamos decir, de reuniones que venimos haciendo sistemáticamente con distintos temas que vamos profundizando, y lo que queríamos es tener todos los subsistemas de la seguridad social. Y después de estos 2 días, yo no lo voy a hacer muy larga porque ya es tarde, pero se me ocurrió sacar las palabras transversales a todos los paneles. Entonces empecé a anotar, y si bien nosotros elegimos palabras para cada panel, como fue odisea, épica, dilema, tránsito, todos los paneles nombraron coherencia, políticas públicas, integralidad, federalización, regionalización, expectativas, realidad, sistema, calidad, institución. Y la palabra que no faltó en ninguno fue vulnerabilidad. Y la vedette, podríamos decir, de la jornada es el tiempo. La palabra tiempo se repitió todo el tiempo en todos los expositores, y creo que la seguridad social, justamente cuando hablamos de contingencia, y un poco yo lo escuchaba recién al doctor Goñi cuando hablamos de la contingencia, yo muchas veces, y mis compañeros a veces se ríen porque yo digo, si no teníamos que rever las contingencias. A lo mejor después de la pandemia tendríamos que ver si las contingencias siguen teniendo más o menos el mismo nivel, o no tendríamos que incorporar otras contingencias que a lo mejor surgieron ahora. Unas se grabaron y otras surgieron. Yo, por ejemplo, soy tengo la idea de que a lo mejor la educación sería una contingencia, para que todos puedan tener el mismo nivel de educación, que eso quedó también muy remarcado en esta. Entonces, habría que a lo mejor replantearse. Pero la palabra que todo el mundo nombró fue tiempo, y es justamente lo que más vulnerabilidad trae en la seguridad social. Por lo tanto, me permito, como para terminar, sugerirles que lean un libro o vean en YouTube una obra de teatro que escribió un profesor también de nuestra casa, que es el doctor Marcelo Molina, que es juez de familia, y que él tiene un libro que se llama ¿Cuánto tiempo es un tiempito? Y los invito a que lo miren en YouTube. ¿Y de dónde surge este libro? Dice que una vez, cuando tiene una entrevista con un grupo de 4 hermanitos que estaban esperando adopción, una de las nenas lo mira y le dice, ¿y cuánto tenemos que esperar para que nos consiga una familia? Y él le dice un tiempito. Y la nena mira a los hermanos, los mira y le dice, ¿cuánto tiempo es un tiempito? A partir de allí, el doctor, a través de distintas experiencias, va relatando en el libro el tema de cuánto tiempo es un tiempito. Y les puedo asegurar, que por lo menos a mí me pasó, que lo podía identificar en cada uno de mis clientes, cada uno de la gente que se arrima a mi estudio, que hago seguridad social, y lo hago desde la salud, y lo hago desde la previsión. Y les puedo asegurar que, como diría mi abuela, se ponía la piel de gallina o de ave cuando uno ve los tiempos de cada uno, los tiempos de la justicia, que hoy también lo vimos, los tiempos del cliente, los tiempos del abogado, los tiempos, ¿no? Y en la seguridad social el tiempo es muy importante, y si no, miren lo que nos pasó con la pandemia, donde el tiempo en un momento se paralizó y tuvimos que volver a dar de nuevo, ¿no? Entonces, un poco era esto, dejarlos, que nos quedemos pensando en esto del tiempo, en esto de la contingencia,
en esto de retomar si realmente es lo mismo, y las conclusiones que sacamos de cada panel nosotros los vamos a publicar, pero a mí me gustaría que después de cada uno de los paneles hagamos una charla y veamos qué pasa con el tiempo en cada uno de los subsistemas. Les agradezco que hayan estado hasta esta hora, un día viernes, y por supuesto a cada uno de los expositores totalmente agradecidos por habernos dedicado su precioso tiempo. Que tengan buenas noches. Gracias.